Vamos a seguir con nuestras lecciones y vamos a estar en Génesis capítulo 41, donde vamos con nuestras diferentes lecciones y quiero hacer mención de algunos versículos bíblicos para conectarnos. Génesis capítulo 41. Y donde dice, aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río y que el río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasaban en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y gordas. Y despertó Faraón, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiera interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido a mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fialdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas. Y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas eran aún mala, como al principio, y yo desperté. Y vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas marchitas, a batir del viento solano, crecían después de ellas. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió Josué a Faraón, el sueño del Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años, el sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas, marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón, lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Y aquí vienen 7 años de gran abundancia en todo Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto.
y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerlo. Por tanto, provéese ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quite la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano del Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Hermanos, esta porción de la palabra del Señor nos ayuda a comprender, mis hermanos, de acuerdo a lo que tenemos en Génesis capítulo 41 y toda la secuencia que traemos de los estudios bíblicos, para hacer recordar, mis hermanos, lo que Dios en su gracia siempre hace con los hombres que son de fe, pero también la compasión y misericordia de Dios hacia el mundo para que el mundo entienda que solo hay un Dios y que vuelvan a Dios. Y que vemos el contexto de Egipto, que nada de esto hizo cambiar el corazón de los egipcios, que eran idólatras por naturaleza, y que tristemente ni aun que Dios envió ahí a José como alguien diferente, como hombre de buen testimonio, íntegro, para hacer luz a no solo al faraón, sino a todo Egipto. Muchos de ellos seguían en su vida pecaminosa, en ser hombres creyentes de muchos dioses, mientras que José siempre daba testimonio del único Dios altísimo, del Dios de sus padres, de Jehová de los ejércitos. Y esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, que el producto de la tierra es a veces más y a veces menos, pero tomados en conjunto, al que cosecha mucho no le sobra nada, y aquel que cosecha poco, nada le falta. Cuando nosotros vemos Éxodo capítulo 16, versículo 18, nosotros podemos darnos cuenta de algo que acá hay, que en la naturaleza perecedera de nuestros placeres mundanos es real. Las cosechas más grandes de los años de abundancia se perdieron por completo, siendo consumidos por los años de escasez. Y aquellos que parecía mucho solo sirvió para mantener viva a la gente con toda la crisis que se estaba pasando. Esto nos ayuda a comprender que ni aunque Dios le dio una solución para la crisis que venía para Egipto, su propósito siempre fue de dar un mensaje de redención para todo ciudadano egipto, un mensaje de salvación para que los hombres entiendan lo que es la misericordia y la gracia de Dios. Cada uno de nosotros podemos ver entonces que solo sirvió para mantener viva a la gente temporalmente la solución que Dios le dio a José, para dar lecciones eternas, que hay pan que permanece para la vida eterna, por la cual vale la pena trabajar para nosotros darnos cuenta que Dios tenía un plan a través de la vida de José con un propósito de redención, para que los hombres aprendan a trabajar no solo por el pan que es perecedero, sino por el pan espiritual que se encuentra en la sangre de Jesucristo, en la obra cristológica, en la misericordia y la gracia de Dios, para que nosotros veamos que este pan, que este maná del cielo es imperecedero y está por encima de cualquier forma de disciplina, de juicio que Dios da a los que no tienen puesto la fe en él, para que entiendan que hay una fe que es tan hermosa, que es en Cristo, que trae el pan eterno, para que nosotros podamos dar ese mensaje a aquellos quienes creen de que la vida consiste en tener
comodidad, riqueza en este mundo o solucionar las adversidades temporalmente, pero la lección del Señor para Egipto, para el faraón, siempre es que ellos entendieran que Dios es pan del cielo, que Jehová de los ejércitos es el pan del cielo, Jesucristo es el maná del cielo. Los que hacen que las cosas de este mundo sean su sumo bien, se van a llevar la triste sorpresa que cuando mueran allá, pues eso no les va a ayudar para nada. Hallarán poco placer al recordar que las recibieron, pero que no les da derecho para gozar de esa vida eterna que se encuentra en ese pan que descendió del cielo. Cada uno de nosotros tenemos que ver que las dificultades que Dios soluciona para el mundo y para dar lecciones, incluso a los hijos, a los hombres de fe, en las circunstancias de la vida, siempre es para exaltar, para recalcar siempre el mensaje de pan de vida que se encuentra solo en Jesucristo. Mis queridos hermanos, cuando nosotros vemos lo que pasa acá, podemos nosotros ser atrapados nada más de que Dios es milagroso, Dios hace milagros, mueve cielo y tierra para que la humanidad no muera, pero eso no es la esencia en sí del mensaje que Dios estaba dando al faraón y a Egipto, sino que vieran lo que Dios estaba haciendo sobrenaturalmente en la vida de José, lo que Dios podía hacer más allá que un pan terrenal. Y que esto nos debe de ayudar a ver, mis hermanos, de que José dio un buen consejo al faraón, dio un buen consejo. La buena advertencia siempre debe ir seguida por un buen consejo. Dios nos ha dicho en su palabra que hay un día de prueba para nosotros cuando necesitaremos toda la gracia que podemos tener. Mis hermanos, la prueba es personal, familiar, congregacional, incluso nacional. Si es para una mayoría de gente cristiana o no cristiana, de alguna manera va a llegar, Dios va a echarlo a caminar para que el hombre entienda que está al tanto de su mundo, porque Él es soberano, porque Él es Rey de Reyes, pero que la lección acá, más que dar solución para que la gente no muera por 20 o 50 o 100 o 200 años, es para que los hombres entiendan de que Jesús es el pan del cielo, que hay un pan que ni aun que el hombre muera siempre va a vivir eternamente. Por tanto, tenemos que comprender, mis hermanos, que nada de lo que es la solución de un pan temporal da solución a los tristemente, a los sentimientos del hombre cuando quiere pensar él de alguna manera que la vida consiste en tener abundancia de pan o comodidad acá sobre la tierra, porque si no es en Jesucristo, el hombre se va a condenar porque solo Él es el pan del cielo. Por tanto, ahora haga la provisión correspondiente. Cuando nosotros vemos cómo Dios usa a José y cómo Dios cumple su palabra, cómo Dios usa a sus siervos, cómo Dios se glorifica en sus siervos. No es porque los siervos por naturaleza sean perfectos, sino porque la gracia de Dios se está moviendo en ellos. El faraón dio un testimonio honorable de José. El faraón se dio cuenta que en la vida de este muchacho había algo sobrenatural. El faraón se dio cuenta que el Espíritu de Dios se movía en el corazón de este muchacho. Y él mismo da testimonio para que de alguna manera el faraón se dé cuenta que la vida no se trata de tener pan por 10 o 50 años o 100 años o por un año, 2 años o meses o días, sino para que entiendan que está el pan del cielo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y si lo llevamos al tiempo del faraón para que él entienda que hay un pan del cielo que se llama Dios de los ejércitos, que hay solo un Dios. Pero el mismo faraón da testimonio de que había algo sobrenatural en la vida de José. Si el faraón dio este testimonio honorable de José, es un hombre en quien está el Espíritu de Dios, confiesa faraón, y tales hombres deben ser estimados,
cuando los hombres se dan cuenta en lo peor de la vida, en las circunstancias catastróficas de la vida, que Dios utiliza a ciertos hombres de fe para su rescate, nosotros podemos darnos cuenta que a ellos solo les resta estimar a estos hombres que son usados por Dios. El faraón pone en José señales de honor para que la gente pueda darse cuenta que en él hay algo sobrenatural, está el Espíritu de Dios. Dios está con él no está solo, no obra por sí solo, sino que Dios obra a través de él. Y ni aun con todo esto, los egipcios no se daban cuenta del celo de Dios, que Dios uno es, que Dios no puede compartir su gloria con otros dioses, que la única manera que ellos gocen de ese pan espiritual es que entiendan el mensaje de redención que solo se encuentra en Dios, y para nosotros se encuentra en la cruz de Jesucristo, que es el pan del cielo. Le dio un nombre que hablaba de valor. Y mis hermanos, de ese valor que él tenía, de acuerdo a cómo lo describe Faraón, fíjense que el significado que le da el faraón al nombre nuevo de José, la Biblia dice que le puso este nombre, Safnat Panea. Y esto significa, hay dos formas como lo han interpretado de acuerdo a su contexto. La primera forma es entender que lo que quiere decir aquí el faraón es que este muchacho es el revelador de secretos dados por Dios. Si es el revelador de secretos dados por Dios, esta es una forma de entender de acuerdo al contexto histórico que se estaba dando. Pero cuando nosotros vemos de otra forma, también nosotros podemos ver que este ascenso de José nos da de ánimo a todos para confiar en Dios. Pero también el nuevo nombre de José, algunos lo traducen como el Salvador del mundo, de acuerdo al contexto que se estaba dando y cómo Dios usó a José. Si tiene estas dos aplicaciones, las dos aplicaciones del significado del nombre de José, el revelador de secretos de Dios. El primer significado, el Salvador del mundo. El otro significado nos ayuda a comprender, mis hermanos, que las glorias más resplandecientes aún del mundo superior están depositadas en Cristo. Si Faraón vio acá cosas maravillosas, si los egipcios vieron cosas más allá de lo natural en la vida de José y en la vida de todo lo que Dios usó para sustentar esos 7 años de crisis a toda una nación y a otras naciones, nos ayuda a entender, mis hermanos, que el propósito de Dios que tenía para otras naciones, para la nación de Egipto y para otras naciones, es para que los hombres entiendan, mis hermanos, que la mayor confianza ha sido depositada en su mano y todo el poder en el cielo y en la tierra le fueron dados, y esto tiene que ver con Jesucristo. Para que ellos entiendan que Jesucristo era el quien tenía que venir para el futuro, para poder cumplir la obra de Dios Padre y así llevar a cabo el mensaje de redención como el pan de vida, como el maná del cielo. Este solo es una escena para preparar la obra mesiánica, para preparar la encarnación del Salvador, para que el mundo entienda que este pan es temporal, pero el pan que Dios estaba por mandar es el pan de vida, el pan de vida eterna. El pan que no da hambre en el aspecto terrenal y que sacia espiritualmente a todos los hombres que ponen su confianza en Jesucristo. Mis hermanos, cuando nosotros vemos todo lo que hay acá en juego, nosotros podemos darnos cuenta de la gracia y la misericordia de Dios y las lecciones espirituales que la palabra de Dios nos da para que nosotros podamos darle gloria y honra, porque Dios, tal y como dice la palabra de Dios, Él hace llover sobre justos e injustos. Él tiene compasión de los hombres que tocan extremo para que escuchen la advertencia de Dios. Nosotros lo hemos visto desde antes del arca
de Noé se predicó 120 años antes que llegara el diluvio y nadie se convirtió. Ahora Dios a través de esta otra crisis le da lecciones para que entiendan que lo que vale en la vida no es la solución del pan temporal para las necesidades, sino ese pan espiritual que es la fe en Jesucristo, entendiéndolo como el pan del cielo, como el maná del cielo. Cuando nosotros vemos también a un Nínive que toca extremo delante de Dios, Dios demuestra su amor, su gracia y misericordia, que les advierte a través de profetas que vuelvan a Dios. Y no cabe duda que lo que Dios estaba haciendo en la vida de José y que muy pronto llegaría toda la familia de José en este lugar, era para que el mundo egipcio, para que todo ciudadano egipcio se diera cuenta que Dios tiene su pueblo, que Dios tiene hombres de fe, que Dios tiene un pueblo que le sirve, que le aman, que tiene un pueblo que a pesar de sus defectos, Él los disciplina, Él los usa, son sus siervos para que puedan testificar que solo hay un Dios y que la solución para las adversidades, ni por más que se le dio solución por 7 años o que Dios le hubiera dado solución a cierto país por 20 o 30 años, esa solución de pan es nada más para la vida temporal. Lo que Dios estaba dando de mensaje al faraón es que el plan redentor para el futuro y que ya podía ser parte de todo hombre que podía poner su fe en Jesucristo, de poder deleitarse de ese pan eterno, de ese pan del cielo de manera anticipada, para que entiendan que lo que Dios anhela más que saciar, más que no dejar morir a los hombres del pan cotidiano, es que entiendan que hay un pan del cielo, un pan celestial que está en Jesucristo. Y Dios pone este modelo con el significado del nombre de José. Estos dos significados en su contexto siempre está apuntando a la obra cristológica, a la obra mesiánica. Si nosotros podemos ver que es el hombre que revela los secretos de Dios, el primer significado, si podemos ver el significado del nombre de José, que es el Salvador del mundo, solo era un símbolo, un tipo de Jesucristo para que los hombres entendieran lo que Dios estaba haciendo en su momento, pero que lastimosamente la mayoría siguió con su idolatría y ni aunque vieron la benevolencia o benevolencia de Dios en su gracia, proveyéndoles un pan temporal, muchos de ellos salieron todavía como idólatras, siguieron con sus costumbres paganas y no pudieron darse cuenta que Dios quería que vieran cosas más allá de la solución de un pan temporal. Y entonces, a la luz de la palabra del Señor, nosotros podemos darnos cuenta, mis hermanos, estas grandes verdades que hay acá. El testimonio que da el faraón con sus propios labios, con sus propios ojos, con todos los sentidos que él tiene en su pleno juicio, diciendo, en este hombre habita el Espíritu de Dios, el Espíritu de aquel que todo lo sabe, que todo lo puede. Si él da testimonio de este mismo muchacho, imaginémonos, hermanos, cuando todo hombre sea pasado a juicio por no creer en el Salvador, sabiendo que Dios en su gracia proveyó a ciertos hombres, a ciertas familias, a ciertas mujeres, a cierto pueblo, para que el mundo que está en tinieblas vieran luz y entendieran el plan de redención, que entendieran la promesa mesiánica, y ni aún así no creyeron, justamente van a ser condenados por no creer y no poner su fe en el unigénito Hijo de Dios. Y mis hermanos, cuando nosotros vemos esto, nosotros podemos ver entonces que José se apropió de la divina providencia en los nombres de sus dos hijos para que pudieran ver los egipcios que ni aún que él tomó esposa allá en Egipto porque se lo dio al faraón, él era fiel a su Dios. Él era un hombre insistente que Dios uno es, que no era asunto de tener muchos dioses porque eran paganos, y él lo demostraba hasta en el significado y la calidad de significado de lo que era el nombre de sus hijos. Cuando nosotros vemos, mis hermanos, que los dos hijos de Manasés que están muy ligados a la estructura familiar de José,
nosotros podemos ver cómo es la lealtad de este muchacho, la integridad de este muchacho, el temor de este muchacho hacia Dios. Nosotros podemos darnos cuenta, mis hermanos, el significado de lo que es el nombre de Manasés y el nombre de Efraín, que siempre está ligado a lo que Dios estaba haciendo en la vida de José, en todo su recorrido en Egipto y con todo lo que le había pasado con su propia familia de fe, sus hermanos de sangre. Y esto podemos nosotros ver que el significado de lo que es Manasés se le hizo olvidar su desgracia, es lo que significa. Se le hizo olvidar su desgracia. O sea, José reconoce que desde su propio hogar, sus propios hermanos, sus propios padres, les costaba entender lo que Dios estaba haciendo en su vida. Y cuando llegó a Egipto, también toda la desgracia que sufre en el término humano, tristemente él lo sufrió y a él le dolió como ser humano, pero él da testimonio de esta gran verdad, que Manasés lo que significa es que se le hizo olvidar su desgracia de todo su proceso de peregrinaje sobre la tierra que venía desde adolescente, joven y ahora que ya estaba como adulto en Egipto. Él manifiesta lo que es la gracia de Dios en saber perdonar y amar con el significado del nombre de su primer hijo. Cuando nosotros vemos si se le hizo olvidar su desgracia, ¿qué es lo que significa el primer nombre de Manasés? Podemos nosotros notar, hermanos, esta gran verdad en lo que es su vida diaria, su vida plena, que este muchacho no era rencoroso, no era vengativo. Este muchacho no tomaba venganza, este muchacho no planificaba maldad, igual que sus hermanos o igual que todos los que le hicieron daño, no se comparaba con ellos, solo oraba por ellos y le suplicaba a Dios que Dios se manifestara en su vida para poder olvidar como humano las desgracias que le han dado otros humanos, pero él era responsable y era llamado para hacer luz a las naciones, para hacer luz ante su propia familia, ante sus propios padres, para que la gloria de Dios se manifestara dentro de su vida. Cuando nosotros vemos lo que acá da testimonio él, y él, el testimonio que da con el significado del primer nombre de su hijo, él lo vive en carne propia, él nunca toma venganza con sus propias manos. No es un muchacho airoso, sabiendo que a veces sus padres no lo entendieron, sus hermanos lo vendieron, lo traicionaron, llegó a Egipto y siempre dolor tras dolor, pero él lo que predicaba lo vivía, lo que vivía lo predicaba. ¿Por qué? Porque tenía una relación muy profunda con Dios, tenía una relación tan especial con Dios a través de la oración, a través de oír, de escuchar audiblemente la palabra de Dios, un muchacho que le apasionaba estar dialogando con Dios a través de la oración y su bendita palabra. Y por eso el significado del primer hijo en cuanto a su nombre, Manasés, se le hizo olvidar su desgracia. Pero también entra el otro significado, Efraín. Y lo que significa Efraín es que se le hizo fructífero en tierra ajena. En la tierra de su aflicción se le hizo fructífero. Es el significado del segundo hijo para dar testimonio que Dios siempre está al tanto de sus hijos y no los abandona. Aunque sufran por meses, años o por quizás por una generación, pero Dios tiene un plan para sus auténticos hijos, para aquellos quienes viven en temor, en integridad, sabiendo de que en su momento Dios los va a bendecir, porque el significado de Efraín se le hizo fructífero en tierra de su aflicción, solo hace recordar que ni aún en lo peor de su vida el Señor lo estuvo bendiciendo con la familia de Potifar, lo estuvo bendiciendo
bendiciendo en la cárcel, salió de la cárcel, lo estuvo bendiciendo en la corte del faraón, y que eso era suficiente para dar buen testimonio de lo que él predicaba, de lo que él enseñaba, de lo que él vivía, porque era algo real, algo hermoso dentro de la vida de él. Y esto concuerda con el mensaje de lo que nos enseña muchas partes de la Biblia. No paguéis mal por mal. Concuerda con lo que la Biblia exhorta. Mía es la venganza y de nadie más. Él sabía que todo este sufrimiento, el único que podía tomar parte justa para cada hombre que estaba contra de él era Dios. Y cuando nosotros nos arrodillamos y lo dejamos en las manos de Dios para que Él obre en misericordia a su tiempo y de acuerdo a su voluntad, no hay nada más dulce que tener esa paz, esa serenidad, que Dios es justo. Y ni aunque nos hagan mal, el Señor justamente va a poner en línea o va a disciplinar o va a corregir a aquellos que de alguna manera hacen el mal. Y mis hermanos, pensando en todo lo que acá está sucediendo con el significado del nombre de sus dos hijos, como él ni aún personal, sino también familiar, es modelo para un mundo pagano, para el mundo egipcio que vive en tinieblas, para un mundo de egipcio que es idólatra. Él no solo en su vida personal, sino también familiar, él luce de su fe confiando solo en el Señor para que Dios sea glorificado y para que los hombres vean al Dios Altísimo en su vida y en su vida familiar, para dar testimonio del significado de los nombres de sus dos hijos. Y mis hermanos, si nosotros podemos ver estas grandes verdades que acá encontramos en las Escrituras, es para hacernos recordar que solo teniendo una intimidad y una comunión con Dios, nosotros podemos vivir estos niveles que agradan a Dios. Amamos su bendita palabra y amamos orar y estar en comunión con Dios para que Dios en su gracia nos sostenga para no dar mal testimonio. Y todo lo doloroso que puede venir, Dios puede encargarse con justo juicio contra aquellos quienes están contra los hijos y la integridad de los que son temerosos de Dios. Mis hermanos, quiero dejar esta porción de la palabra de Dios en la vida de cada uno de nosotros para que aprendamos el significado de todas estas escenas, las lecciones espirituales, para que demos testimonio con nuestra vida, con nuestra integridad, con nuestro temor, que solo amando su palabra y estando en oración, en una relación correcta con Dios, el Señor se va a glorificar en nosotros, ni aún en medio del dolor y la turbulencia y la circunstancia, el Señor ahí va a estar en medio de nosotros, porque Dios va a ver nuestro corazón cuando no solo velamos por nuestra propia vida espiritual, sino también por la de la esposa y de los hijos, para que puedan ser íntegros y temerosos delante de Dios con el significado de sus nombres, o cómo viven el evangelio para que Dios sea glorificado. Mis hermanos, primeramente el Señor, la otra semana vamos a seguir aprendiendo un poquito más. Dios les bendiga.